Bueno, pues como os decía hace, yo diría que un lustro más o menos, había solamente 61 balonmanistas de la historia de este país presentes en la Wikipedia. Hoy vamos a publicar aquí en directo la jugadora 220. No la voy a decir todavía, eso es sorpresa, eso vendrá luego. Y hay un responsable barra culpable de que esto se haya igualado en relación a los balonmanistas hombres, que se llama Fernando y se apellida Muñoz. Buenas noches, especialista en marketing, bienvenido. Muy buenas noches, muy buenas noches. Un placer estar al otro lado de la pantalla, pues normalmente estoy en el chat. Sí. Tú eres un viejo conocido de aquí, de los habituales de Twitch. Yo diría que casi desde el principio, la verdad. Cuéntanos. Antes de entrar en materia, voy a decir que eres ingeniero informático, ¿vale? Con másteres y demás. Eres especialista en marketing y eres cofundador del grupo Raíz Digital, que es, bueno, una empresa para la que está trabajando o que está trabajando con Málaga, con el Costa del Sol Málaga. Añade lo que quieres y explica este vínculo con el balonmano de élite actual. Bueno, es una historia del pasado. Cuando yo llegué a Málaga, yo soy de Cádiz, nacido en Marbella, criado en Cádiz y cuando en Chiclana, por eso en el club me conocen como Fernando Chiclana. Si tú le dices Fernando Muñoz, allí nadie me conoce. Y entonces, con 18, 19 años, yo lo que estuve es pues casi en el nacimiento del Costa. El Costa nació justo un año antes que yo llegara a Málaga y conforme yo llegué, yo era antiguo jugador de balonmano y pues me junté con el equipo femenino y a raíz de ahí pues una amistad pues ya de 25 años, jugadoras que antes eran jugadoras que ahora pues Pepa Moreno presidenta y he visto muchas generaciones con el equipo. Entonces, de ahí viene toda mi vinculación con el club. Vamos a hablar luego de la Wikipedia, por supuesto, que es el motivo de esta llamada, de esta entrevista, pero quiero profundizar un poco en el crecimiento del Costa del Sol Málaga en el plano de la imagen, ya que has dicho que tú estabas en los inicios. ¿Cuándo empieza esta simbiosis entre Raíz Digital Costa del Sol Málaga? Para que la gente se haga una idea. Pues desgraciadamente, a raíz de la muerte de Diego, a raíz de la muerte de Diego Carrasco es una persona que me ayudó muchísimo en la época de juventud, la época de Málaga, y a raíz de la muerte de Diego Carrasco yo vine a su funeral y bueno, estuve hablando con Suso, estuve hablando con Pepa y me puse a su disposición. Yo nunca he dejado de estar en contacto con ella. Siempre le he llevado la página web, por ejemplo, la página web siempre ha estado bajo mi control y nunca he estado. Lo que pasa es que dimos como un paso adelante, ¿no? Entonces los mimbres ya estaban porque tanto Pepa como Jesús en todo lo que tiene que ver con de comunicación ya tenían los mimbres puestos. La idea era profesionalizar un poco más la imagen. Es muy necesario el vender las cosas profesionalmente como realmente somos. Somos equipos quizás no profesionales porque no se puede decir que somos profesionales porque es la única liga profesional que hay, bueno, la SOGAL, etcétera, 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 pero sí es cierto que si queremos llegar un día a poder vivir cómodamente del balonmano, quizás la próxima generación no, pero quizás la siguiente sí tendría que estar en esa idea. Una de las cosas que tenemos que hacer es profesionalizar la imagen, profesionalizar el cómo salimos a los medios, cómo salimos a los sponsors, cómo salimos a los fans, cómo salimos a las jugadoras. Necesitamos ser el espejo que en este caso toda niña tiene que mirarse. Cualquier niña que esté jugando al balonmano lo que tiene que ver es lo que ve en redes sociales y tiene que ver a su gente, a sus jugadoras bandera de una manera profesional, ¿no? De una manera que le haga decir yo en un futuro quiero estar ahí. Todo esto, Fernando, tiene un plan,
obviamente estratégico marcado muy minuciosamente, con distintas áreas. Hay un resumen que me has pasado de comunicación, coherencia, profesionalidad, amplificación, pertenencia, futuro. Lo digo porque creo que se han dado pasos últimamente hacia adelante en muchos clubes de la Liga Española y quiero que le expliques a la gente la relevancia que tiene no este gasto, sino esta inversión. El otro día me contaba Silvia, no pude estar en la Copa, no pude estar en el clinic de la asociación. Nosotros, bueno, fuimos socios en la fundación de la refundación de la Asociación de Mujeres del Balonmano. Me contaba Silvia Arderius que la ponente que vino de Francia Along le Michel. explica, sí, le explicaba que uno de los sueldos que sí o sí tenían que pagar era el del comercial que vendiera la publicidad y que vendiera la sponsorización. Y es muy sencillo, cuando hablamos de sponsorización, esto es dinero, ¿vale? Vamos a centrarnos que si queremos ganar dinero tenemos que irnos del mundo de flor de colores, del mundo del arco iris, tenemos que hacer lo que realmente se hace en negocio. Si yo contrato a una persona y le doy el 15% de todo lo que saque, que eso es lo más normal en un comercial, lo que estamos intentando siempre es conseguir más dinero. Si esa persona le va bien, pues mejor para ella, ¿no? Entonces, es súper importante cuando intentas atacar para ser más visto, es muy importante que tengas muy claro dónde tienes que ir, porque si no vas dando palos de ciego, ¿no? O sea, si no es, no, es que el padre de una de las jugadoras va, no, señores, o sea, tenemos que tener muy, muy, muy claro el de dónde venimos, a dónde vamos y dónde queremos llegar. Solamente en ese paso estaremos evolucionando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando la época de Pepa y la época de Raúl, que ahora es gerente de la Federación Andaluza de Balonmano, se pusieron también muchos de los palos que sustentan el sombrajo actual. Y todo se ha ido trabajando en base a las ideas que se ponían en las reuniones bueno, siempre ha habido una reunión a principio de temporada de qué íbamos a hacer ese año, ¿no? Cómo lo íbamos a trabajar ese año. Y en esas ideas, pues ha salido, por ejemplo, la mascota, ha salido cómo ayudábamos a que más gente viniera al pabellón, cómo conseguíamos una mayor presencia en medios, cómo La peña, ¿no? profesionalizábamos la presencia en medios. Ha salido el tema de la peña, el Frente Pantera, que el Frente Pantera ya Ya. estaba cuando nosotros llegamos. Lo que pasa es que ayudamos a la gente del frente pues bueno, a juntarse este año, por ejemplo. Una de las cosas que decidieron en el club, que yo creo que fue bastante buena idea, es establecer este año los asientos son personales. O sea, tú tienes el asiento A15 del pabellón. Bueno, pues la zona del frente se dejó para la gente del frente, para que todo el frente estuviera junto y pudiera estar animando juntos. Y todo tiene sus pasos, ¿no? Y esos pasos son precisamente los que tienes que intentar buscar, ¿no? El cómo consigues que una ciudad de 700.000, 800.000 habitantes que tiene el todopoderoso fútbol y tiene al Unicaja, cómo consigues hacerte un hueco en esas jugadoras, en esas niñas que están empezando a jugar en el imaginario de la liga, cómo consigues tener notoriedad, cómo consigues llegar a más gente, ¿no? Esa es fundamental para el futuro. A día de hoy, y bueno, y tú lo sabes, tú tienes todavía clubes que no te envían notas de prensa, que no te envían audio, que no te envían, que eres tú el que tiene que pedir. Eso lo tuvo muy claro Málaga desde el principio. Málaga lleva trabajando eso desde hace años, ¿no? Hay un punto que me hace gracia y además me representa bastante, que dentro del área de la comunicación pones punto 3: a los periodistas hay que darle cosas, no esperarlos. Claro, claro, porque eh, tú mismo has contado hace una vez, tengo 50 minutos de vídeos de los clubes. Claro,
Bueno, a veces Y yo, son porque he grabado una entrevista yo de 23, me refiero, y otra cosa, claro. pero sí es cierto que si tú no tienes un audio, no tienes un vídeo, tú no lo pones. ¿Por qué? Claro, claro. Porque en tu caso, además, que en este caso el medio es altruista, pero a una persona que trabaja el balonmano marca en el mundo deportivo, en el diario Sur, o le das algo de lo que tirar, o la mayoría de las veces va a sacar 300 noticias de fútbol y 200 del baloncesto. Claro, es que O le das de comer. claro, hay otro debate, y es que yo muchas veces lo que me mandan lo pongo sí o sí porque casi nadie manda. Pero lo ideal sería que yo tuviera que descartar. O sea, que en mi predicción de programa, que yo tuviese que descartar, por ejemplo, pues un entrenador que ha ganado por 5 y que su vídeo del partido son 30 segundos y dice, sí, la verdad es que hemos estado muy bien, pero el rival nos lo ha puesto muy difícil. O sea, a mí eso, hay veces que yo emito ese tipo de clips o de contenido, pero porque no hay otra cosa sobre ese partido, quiero decir, pero que Mm. no aporta absolutamente nada. Ujú. Y en tu caso, estamos hablando de el club da a los medios una serie de brutos, una serie de declaraciones y demás, pero estamos hablando de intentar acceder a niños y niñas, sobre todo niñas, que no ven Twitch, no ven tu programa de Twitch. Claro. ¿Qué es lo que ven ellos? Ellos ven las redes sociales, ellos ven su TikTok, 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 pero ve no TikTok. voy a hacerme, ¿eh? No voy a hacerme, ya lo digo. Pero ellos ven eso, entonces, o Sí, tienes presencia donde ellos están, o ellos no te van a ver nunca. está claro. El reto más importante de todo este periplo que lleváis trabajando con Málaga, sin duda, es el récord de asistencia, que es la mayor asistencia a un partido de balonmano de mujeres en España, 7.183 personas en el Carpena. Cuéntanos cómo se consiguió esto de la manera más breve posible. Sé que hay un plan específico para todo esto, de muchos meses previos de trabajo, de muchas historias, pero intenta resumirlo porque te quiero preguntar varias cosas sobre este hito. No, es curioso porque en principio no íbamos al Carpena. Cuando llenamos Carranque ya dijimos, señores, o nos vamos o nos vamos a quedar con... Que ya después discutiremos si fue buena idea o no, pero creo que al final fue la caña. Fue la caña. Pues cuando decidimos irnos al Carpena, el siguiente nivel es, pasamos de llenar 1.800 personas, que era el Carpena, a tener que llenar 7.000 personas. Ahí se trabajó muchísimo la parte de comunicación, la parte de medios, se multiplicó por N la presencia de las jugadoras en los medios de comunicación, pero por N había jugadoras haciendo entrevistas en paralelo en varios medios de comunicación, se metió muchísima caña a todo lo que tiene que ver con más media y se metió mucha caña a publicidad en redes sociales. Se trabajó mucho la segmentación de a quién íbamos dirigidos en redes sociales, porque una de las Publi cosas que buscamos... promocionada, dices, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 porque íbamos buscando un tipo de usuario que a lo mejor no mira el Diario Sur o no mira lo que sea, ¿no? Entonces se trabajó también la publi pagada para conseguir entradas, para conseguir gente que comprara las entradas. Cuéntame el vídeo, yo que sé, uno de los que más te haya impactado, porque, bueno, tengo aquí uno del vestuario que quiero que lo narres tú mientras lo vemos. El vídeo del vestuario no se le dijo nada a las jugadoras. Otro de los patrocinadores, que era En Pie, le propuso a Pepa y a Raúl, le propuso vinilar el vestuario. Entonces, en Complú, con Jesús, le pedimos a las jugadoras que nos dieran una frase vital, una frase para ellas en la vida. Y trabajamos en el vinilado de todo el vestuario y se la enseñamos el día antes, tras el último entrenamiento, se lo enseñamos y para mí es quizás de los momentos más emotivos de la final. El otro momento quizás
veías esos niños llorando que no entendían que habiendo ganado el partido no le dieran la copa a Málaga, ¿no? Y quizás sean los dos momentos con mayor carga, más llena el corazón, ¿no? Ese momento de las jugadoras no lo saben y las jugadoras fueron tratadas en ese momento pues como las profesionales que eran, ¿no? Y se trabaja también todo lo que tiene que ver con el cortisol de las jugadoras, ¿no? En qué momento ellas están en tensión y en ese momento muchas se derrumbaron, se les ve en las caras, ¿no? En el vídeo que estás enseñando, se le ven en las caras la cara de felicidad máxima de verse bueno, en ese pabellón con ese vestuario completamente vinilado. Cuando ya ha pasado tiempo, Fernando, y veis que al final no se consiguió el título, pero sí que se consiguió algo que probablemente se recuerde más que el título, ¿eh? También lo digo, ¿eh? Porque si hubiésemos hablado de una Champions sería otra cosa, pero me refiero al final, Mm. es una competición que es la tercera de Europa y que Que ya la realmente, habíamos ganado, que ya claro, la ya habíamos estaba ganado. ganada, claro, no es el primer título de la vitrina del club tampoco, Mm. no tiene un no sé, un componente tan esencial, digamos, y esto al final todo el mundo va a recordar. O sea, dentro de 20 años, cuando la gente diga, Mm. oye, no sé quién ha metido 5.500 en un pabellón, ¿es el récord? No, el récord es 7.183. O sea, Hay yo creo que una... trasciende más, ¿no? En el tiempo esto sí. que un título. Sí, yo creo que además creo que fue la grandísima Silvia Navarro que en una de las declaraciones comentó, dice, joder, yo que he ganado, fíjate lo que ha ganado Silvia, ¿no? Yo que he ganado lo que he ganado y yo recuerdo la final como uno de los mejores momentos de mi vida. Y creo, y si no es Silvia, le pido disculpas, pero creo haber leído eso. Y Jesús puso un tuit muy bueno, ¿no? Que decía, dice, no somos conscientes de lo que hemos logrado, no somos conscientes de lo que habéis logrado, ¿no? Refiriéndose a las jugadoras, porque al final a mí no me estaban aplaudiendo, a Jesús no le estaban aplaudiendo, a quien estaban aplaudiendo y a quien estaban apoyando eran a esas 18 locas, 18 animales que se dejaron la vida en el club. En la presentación que esa campaña la llevamos a un concurso y en la presentación que llevamos hay una de las frases que dice, eh, otros podrán venir después, pero nosotros siempre seremos los primeros, las primeras. La historia está en que venga alguien después a superar eso. Esa es la historia. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible con la promoción adecuada. Yo creo que es posible. Fíjate lo que ha hecho Porriño y fíjate lo que ha hecho Veravera este fin de semana. El pabellón de Porriño es muy complicado de llenar. Gasca lo hemos visto esta temporada ni a la mitad de lo que estaba haciendo dos Ya, pero es grandes que, pabellones Fernando, hay como que multiplicar casi por 4. el sitio ideal puede conseguirlo. Imagínate que llegara a la final, ¿vale? Imagínate que San Sebastián decide recoger la Final Four y llega Vera. O sea, se les queda pequeño y Yumbe. Ojalá tengas razón en tu positivismo. Yo no soy tan positivo, la verdad, en este aspecto. Oye, que te he traído para lo que te he traído. Vamos a hablar de la Wikipedia porque quiero contextualizar antes de que digamos quién es la jugadora número 220. Quiero que contextualices y que expliques por qué surge esto. O sea, por qué de repente hoy yo a ti te puedo presentar como el principal editor de perfiles de mujeres que juegan al balonmano en la Wikipedia. Pues la mejor manera de invertir en un deporte o en un concepto, digámoslo así, es invertir en la visibilidad de las personas que lo juegan. Y esto lleva a una frase que tiene Patricia Orrillo. Patricia Orrillo es una de las fundadoras de Wikisfera. Wikisfera es un conjunto de mujeres que luchan por acortar
la brecha de género en la Wikipedia. Decías que en balonmano había un 30%, pero es que lo normal es que haya un 25% menos o un 25% de mujeres con respecto a los hombres dentro del mismo campo. Incluso en profesiones altamente feminizadas, hay muchas más hombres, bibliografías de hombres que bibliografías de mujeres. Y tiene una frase muy buena, además que fue por la que yo me enganché, que es: nadie hablará de nosotras si no estamos en la Wikipedia. Y yo lo estoy viendo ahora con las jugadoras más antiguas. Las jugadoras más antiguas es muy complicado encontrar información sobre ellas. Y mi manera de invertir que el balonmano femenino, en este caso, tenga una mayor relevancia es invertir en que cualquier persona que pueda hacer una búsqueda, por ejemplo, en la última competición que jugaron las guerreras, María Paloma no estaba en la Wikipedia. Pues cuando salió la convocatoria, hice la ficha de María Palomo, porque si alguien buscaba quién era María Palomo, que viera cuál era su histórico. Cuenta esto, me refiero, no es tan fácil como, o sea, me refiero, la gente cree que la Wikipedia es algo que está ahí medio abierto y que yo de repente llego, escribo un perfil y ya está, y se publica. ¿Qué requisitos requiere lo de la Wikipedia? Porque parece como que es más fácil editarla que crearla, ¿no? Lo digo por el tema de las referencias bibliográficas. Sí, una de las cosas que pide la Wikipedia es que haya fuentes que respalden la relevancia de una persona. Una persona puede ser muy relevante para una determinada, en este caso, por ejemplo, para el balonmano, pero si no hay referencias que avalen esa relevancia, no se puede crear la ficha. Tú no puedes crear una ficha vacía sin referencias de una persona, porque hay revisores que están revisando por la salud de la Wikipedia y sobre todo porque la mayoría de las veces esas fichas suelen ser fichas de gente completamente aleatoria. Hay gente que revisa si las fichas son correctas o no son correctas, si deben estar o no deben estar. Y esa relevancia la apoyan el, las referencias que haya de periodistas, de medios, de libros que hagan referencia a esa persona. Por eso es muy importante, por eso son muy importantes los medios especializados y después también los medios locales. A día de hoy, Beatriz X. Oain, por ejemplo, en Diario de Navarra, estamos hablando de Diario Sur con Marina Rivas, estamos hablando de Borja Refojos en Atlántico, que está escribiendo ahora últimamente mucho de Porriño y de Guardés. Lo que buscamos son referencias que sean referencias que avalen lo que tú estás poniendo, porque una de las cosas que no valen, que eso es lo que mucha gente se despista, es si tú me haces una entrevista a mí, esa entrevista no vale para justificar la relevancia o no relevancia de una persona. Esa entrevista me puede valer a mí para buscar información, pero no vale para la relevancia porque se considera fuente primaria y las fuentes primarias no son válidas en la Wikipedia. Yo no puedo escribir lo que yo quiera, un libro en la Wikipedia, por ejemplo, si no hay referencias que avalen a esa ficha, a esa biografía. Y ahora, a día de hoy, ¿cómo está la balanza en cuanto a Pues, hombres balonmanistas, mujeres balonmanistas? pues hemos llegado a la paridad. Hoy mientras estaba hablando, se ha publicado la ficha 220 de balonmanistas femeninas, que igualan los 220 balonmanistas masculinos españoles en la Wikipedia. Ahora mismo hay 220 mujeres españolas en la Wikipedia y 220 hombres españoles en la Wikipedia. Luego decimos quién es la 220, pero dime cuál es la que más ilusión te ha hecho de todas las que... ¿Cuántas has podido hacer tú? Ciento y pico, fácil. Casi 170. Y de todas esas, ¿cuál es la que más ilusión te ha hecho y cuál es la que más te ha costado configurar? La que más me ha costado cualquiera, por ejemplo, de las de la primera.
De la primera selección española, por ejemplo, creo que hay 4 jugadoras solamente. De las otras no hay rastro en internet. La que más me ha costado son las que tienen nombres compuestos. Porque, claro, unas veces aparece como Maite, otro como María Teresa, otras veces el apellido aparece, por ejemplo, Amaya Ugarte Mendía, en unos sitios aparece como Ugarte Mendía y en otros sitios aparece como Ugarta Mendía. Entonces, hay veces que es muy difícil porque vienen con nombres cambiados y entonces, claro, no existe la persona. Y la que más ilusión, porque hablé con ella, es Cristina Gómez, porque es una de las top jugadoras de toda la historia de España y no tenía su ficha. Estamos hablando de una persona que tenía decenas de títulos en español en España y tenía obviamente esa gran Copa de Europa, ¿no? Que tenemos pocas españolas que tengan su Copa de Europa. Y me hizo mucha ilusión porque hablé con ella. Y entonces a través de un compañero pude contactar con ella a través de Twitter y estuve hablando con ella y me hizo mucha ilusión porque además era de mi quinta, yo la había visto jugar de joven y me hizo mucha, mucha ilusión. Ahora sí que llega el momento. Di tú el nombre y el apellido de la jugadora número 220 de la Wikipedia, que además nos está viendo, ¿eh? Así que Pues a ver si un no me, saludo para ella. A ver si no me equivoco, porque en unos sitios aparece de una manera y en otros sitios aparece de otra. Es Estamos con L. hablando, es con él. Pues es Alba Albaladejo, que de Remuda Rocasa, que fue una jugadora que desgraciadamente se retiró demasiado pronto. Debería haber aguantado un poquito más, pero las rodillas dijeron, basta. Pues sí, Alba la dejo. Una histórica del Rocasa. Mira, está mal el nombre, el apellido. Está mal el apellido. ¿Qué dice? Sí, Pues sí, lo sí, sí, tendremos sí, que sí, sí. cambiar. Sí, sí, Lo sí, lo tendremos que cambiamos sin cambiar. problema. Lo cambiamos sin problema. Mira que hemos hecho Es la lo que broma, ¿eh? decía. Claro. Es lo que te decía. Hay veces que aparece como Albaladejo y hay otras veces que aparece como Albadalejo. Claro, es que como es más típico Albadalejo, casi todo el mundo, yo me acuerdo cuando le hacía entrevistas y tal, y todo el mundo siempre lo ponía mal. Siempre, siempre, casi todo el mundo. Pero sí es Albaladejo. Así Si hacéis la búsqueda en que Google, si hacéis la búsqueda en Google, veréis la ficha de eso Alba ya es, publicada. eso es. Así que ahí queda una de las históricas, insisto, del Rocasa Gran Canaria. Retirada precoz como otras muchas, Fernando, Sí. porque es verdad que hemos estado estos días comentando otros nombres como el de Tania Yáñez, por ejemplo, o el de Teresa Francés, que también fueron jugadoras, yo creo que, bueno, Teresa Francés en categorías inferiores de la selección era un referente auténtico, estuvo Mm. en un montón de equipos, criada y formada en Elda. Tania Yáñez me acuerdo cuando se retiró que estaba en Vera Vera, o sea, jugando al máximo nivel en España y Mm. al final la balanza que decimos siempre de bueno, de tu futuro profesional, digamos, contrapuesto con el presente Mm. deportivo y a veces o casi siempre gana un lado. Pero bueno, te quiero hacer un par de preguntas más sobre esto y ya te Dime. libero, pero dime ¿cuántas, o sea, tienes algún reto? ¿Cuántas quieres hacer o cuántas te propones o cuál es la siguiente que vas a publicar de aquí Pues a un mira, año? la siguiente sí será Tania Yáñez y Teresa Francés, que las tengo muy avanzadas, y ya me pondré a trabajar pues las más actuales, por ejemplo, obviamente de los últimos años, jugadoras de Vera Vera que a día de hoy todavía no tienen ficha, tendrán su ficha también subida, porque obviamente en este caso colores pueden y las fichas a las que la ficha más completa a día de hoy de la Wikipedia sobre los clubes españoles, obviamente la del Costa del Sol, ¿no? En este caso, mi club. Pero, por ejemplo, los 14 clubes actuales de División de Honor tienen ya, Sí, sí, ¿vale? ya tienen.
Tienen los 14, tienen algunos de segunda. Por ejemplo, Granollers hubo que hacerle una sección aparte y a Betty hubo que hacerle una sección aparte porque son parte, ¿no? Del Sí, de una grupo, ¿no? entidad mayor, Eso claro. es. Pero en Eso Veravera es. también sucede. ¿Veravera cómo está? Sí, Veravera fue uno de los primeros que no es que yo hice, cuando yo me puse a editar, Veravera ya estaba. No, miento, Veravera estaba, se hizo en el 2010, no sé si no recuerdo bien, 2016, 2017 y no, 2014-2015 fue el que se hizo Veravera y 2017 se hizo Guardés. Eso no los he hecho yo. Vale. Una de las cosas que creo que tengo Claro, que Guardés se ponerme. hizo cuando ganó la liga. Seguramente, 17. seguramente. Mm. Y una de las cosas que sí tengo que hacer es arreglar las fichas de jugadoras más antiguas. Por ejemplo, Sole tiene una ficha bastante exigua, Sole López tiene una ficha bastante exigua y hay muchas jugadoras que tienen fichas pequeñas que yo creo que han sido bastante, que creo que se le puede sacar mucha más información. Hay un montón por hacer, está claro, pero bueno, ya hay 220 hechas y Bien. hace lo que he dicho antes, hace 5 años había bueno, pues un 30% de estas 220 Mm. tranquilamente está, que me está mandando un WhatsApp, balonmano playa, hay algunas de Ay, balonmano playa, no, la no, no emperatriz, hay. Están todas las campeonas del mundo y por casi eso, todas las subcampeonas del mundo. Por eso digo que hay Sí, bastantes de sí, 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 balonmano sí, playa sí. y que está la emperatriz Asun Batista también. Por Por supuesto. supuesto que es que si no está Asun Batista sí que tenemos que cerrar la Wikipedia entera. Pero sí, No, sí no, que sí, está, sí, sí sí. que está. Fue una de las Sí que fichas, está. fue una de las fichas que además me costó porque estamos hablando de mm, un animal. O sea, estamos hablando de una bestia parda. Tiene títulos para que se le caen de los bolsillos. O sea, Es que es yo una. cuando hablamos de ese tipo de iconos, yo ya me dan igual los títulos. O sea, es que es top 3 de la historia de su deporte. No, Tranquilamente. No fácilmente, voy a decir fácilmente, más sí. porque me podrían a mí Sí. también los colores y tal de nuestro país y obviamente bueno, se gesta, digamos, en Brasil, pero es una evidencia que Asun Mm, Batista va a ser, vamos, histórica, pero a nivel internacional, no solamente aquí en mm, España. Tengo mm. una duda. ¿Se podrá...? Porque, a ver, Deporte 100% está enlazado, me imagino que en varias En casi todas. de las jugadoras. Pero ahora, por ejemplo, que estamos como dejando la web de lado, ¿valdrían enlaces de YouTube, por ejemplo? O sea, entrevistas en YouTube o no, o eso no vale. Entrevístanos porque es fuente primaria. Ya, pero claro, en YouTube me refiero, si lo hago lo hago en plan informe, sí que vale. Claro, si tú lo que haces es comentar la entrevista, sí valdría. Es decir, si tú sacaras, no, es súper curioso, si tú dices que tal jugadora ha tenido tal cosa, no es porque te lo haya dicho ella, Vale, sino es porque tú, como periodista, te has preocupado de asegurarte de que eso es correcto. Y en una entrevista de YouTube no valdría, ¿por qué? Porque tú le preguntas a ella y ella te responde. Y entonces en ese momento no valdría esa referencia. vale, Pero vale. sí, O sea, por ejemplo, vuelve una a la web. entrevista que tengo yo con las campeonas juveniles en YouTube, por ejemplo, eso no sirve para hacer un perfil de una de ellas. No, no Tiene sirve. poco sentido eso. Hay que darle ahí una vuelta porque luego aparte tú ya sabes que en el ámbito académico, por lo menos en niveles de posgrado, de másteres y tesis, no sirve como referencia bibliográfica la Wikipedia. No sirve como referencia bibliográfica, pero sí sirve para que en base a las referencias que tiene la Eso, Wikipedia, tú puedas hacer tu trabajo. Que ese es uno de vale. los grandes, yo creo que ese es uno de los grandes errores que mucha gente piensa. Pues incluso cuando tú haces una ficha, tú puedes acceder a unos determinados libros que pues a lo mejor no tienes, no sabes ni siquiera que existen, ¿no? Yo tengo varios libros del balonmano español y si no sé que esos libros existen, no puedo acceder a ellos. Y entonces es muy complicado el sacar información. Sin embargo, las fichas de la Wikipedia tiene todas las fichas de la Wikipedia tiene de dónde ha salido la información y de ahí puedes incluso sacar hilos de los cuales
tú no pensabas que eso existiera. Eso me pasó, por ejemplo, con Medina Guipúzcoa, con el equipo de Medina Guipúzcoa, las primeras campeonas de San Sebastián que ganaron la liga, que de ahí yo saqué muchas referencias a jugadoras del cual pude tirar del hilo. Es más fácil que saquemos otro libro a que actualicemos diariamente la web, ¿eh? También hay que decirlo. Conociendo el ritmo que llevas, me lo creo. Es imposible la web, ¿eh? Tengo cosas ahí pendientes, pero es que es imposible. Pero bueno. Fernando Muñoz, especialista en marketing, cofundador del grupo Raíz Digital y artífice de la paridad, por lo menos en el mundo del balonmano, dentro de la Wikipedia. Ha sido un placer la charla, gracias por Un estar por placer. aquí y ya nos veremos por allí, por allá. Cuando sea necesario. Gracias a ti. Cuídate, abrazo.